budismo tiene sus orígenes en la India, de hace unos 2600 años, y que su fundador fue el llamado Buda Sakyamuni, que era un príncipe, el príncipe Siddhartha, que se dedicó a buscar respuestas, ¿no?, a la vida, ¿no?, aquellas respuestas que son intemporales y que todas las personas en todas las culturas se han hecho, como son quiénes somos, de dónde venimos, por qué sufrimos, es posible erradicar el sufrimiento, y él mismo, gracias a su propia búsqueda y descubrimientos, llegó a formular lo que hoy llamamos budismo. ¿Qué es el budismo? Bueno, quizá podemos explicarlo en términos de cuál fue el descubrimiento del propio Buda y que después se encargaría de transmitirnos. Él se dio cuenta de que todos, de hecho todas las personas, todos los seres, tenemos una inquietud que constantemente nos impulsa en la vida, y esa inquietud no es otra que buscar estar bien, evitar todas las situaciones de sufrimiento, de insatisfacción, y intentar estar lo mejor posible. Todos los seres, de hecho, buscamos estar lo más armonizados posibles, y si miráis veréis que es una constante universal el hecho de que estamos siempre buscando satisfacción, estamos buscando sentido en la vida y también la máxima plenitud que podamos encontrar. Esto, como digo, es algo universal, no encontraremos a nadie que no tenga estas inquietudes, y por tanto nos pasamos la vida afanándonos en actuar, hacer cosas, aprender, etc., con el fin de satisfacer esa aspiración. Esto es algo que todos nosotros podemos constatar en nosotros mismos. Es por esa razón que trabajamos, que queremos disfrutar de cosas, queremos entender cómo es la vida, por qué sucede esto o aquello, o, por ejemplo, hemos venido hoy aquí, ¿no?, a entender qué es esto del budismo. Quizá es algo que me sea útil o que me aporte algo en mi vida. Por tanto, todos, en todas nuestras acciones, realmente estamos siempre motivados de esa aspiración. Y es lo que realmente nos impulsa, lo que hace que nos levantemos por la mañana y que, de hecho, nos acostemos por la noche, cuando a cualquier acto, incluso por pequeño que sea, por eso buscamos pareja o después dejamos a la pareja. Es decir, que constantemente en nuestra vida estamos siempre activos, somos una especie, incluso casi podría decir, de pequeñas hormigas si nos miramos desde el cielo, ¿no?, y con esa intención, siempre atareados con ese fin. Pero, a pesar de ello, de que nos pasamos la vida intentando satisfacer esa aspiración, ¿qué ocurre? Seguramente que todos podemos constatarlo en nosotros mismos, que a pesar de todos nuestros esfuerzos, ¿no?, de que realmente nos ponemos con intensidad en el tema, no conseguimos satisfacernos del todo. Es verdad que a veces tenemos suerte, suceden las cosas que nos gustan, conseguimos aquello que estamos intentando conseguir, a veces tenemos días buenos, otros no tan buenos, pero hay siempre un pozo de insatisfacción, hay algo que no nos deja estar del todo armonizados, no nos sentimos prácticamente casi nunca en plenitud. Es posible que tengamos algunos momentos de que nos sentimos bien, quizá estamos razonablemente satisfechos, pero esta satisfacción no es duradera. Fijaros y veréis que tarde o temprano
más bien pronto que tarde, nos eluden. Y esa es la razón por la que tenemos que estar una y otra vez actuando, haciendo cosas para encontrar de nuevo esa satisfacción perdida o aquella que, bueno, quizá no conocemos, pero sabemos que está ahí o que es posible, o por lo menos que nos gustaría. Es decir, que todos los seres compartimos algo muy básico en nuestra existencia, que es esa aspiración a la armonía, a la plenitud. Y es una aspiración, por tanto, universal, pero además constante. Fijaros y veréis que esto no me pasa solo unos días o algunos momentos. Toda nuestra vida estamos implicados en esa búsqueda. Y no solo eso, no importa el grado de satisfacción que consigamos o de bienestar, nunca es suficiente. Nadie diría, me planto. Hombre, a veces, dada la situación en la que estamos, pues quizá hay una tendencia a decir, bueno, a ver, que me quede como estoy, ¿no? Pero en realidad, íntimamente, nadie se planta. Siempre queremos más, aspiramos a más. Aspiramos a la plenitud completa. ¿Os pasa esto? Supongo que sí. Bueno, coincidimos. Bueno, pues el Buda se dio cuenta de esto, pero no se quedó ahí, sino dijo, vamos a ver, si esta aspiración la tenemos todos y estamos constantemente intentando satisfacerla, será que es algo muy nuclear en nosotros, ¿no? Será algo muy profundo, muy básico, algo que tiene que ver con nuestro ser, porque si es de esa manera, es constante, es universal, etc. Por tanto, tiene que haber ahí algo de lo que emana esa aspiración. Por otro lado, se dio cuenta también de que esa aspiración va acompañada de una serie de cualidades de inteligencia que tenemos todos los seres, que nos ayuda nos sirve o nos ayuda para en esa búsqueda de satisfacción. Es decir, que todos los seres tenemos una mente, con lo cual quiere decir que tenemos una capacidad de conocer, de percibir, una especie de inteligencia que nos ayuda a conocer la realidad y a poder distinguir lo que, nos armoniza o lo que no, y también a conocer todo tipo de fenómenos. Por tanto, digamos que compartimos no solo esa aspiración a la plenitud, a la armonía, sino que además compartimos esa especie de conciencia, una conciencia que es inteligente y que permite conocer cómo es la realidad y, por tanto, estar armonizados con ella. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que si bien tenemos esas cualidades, decíamos que, y a pesar de que estamos constantemente implicados en esa búsqueda de la felicidad o la armonía, o como queramos llamarle, esta parece que nos elude, que no conseguimos nunca un estado duradero, satisfactorio, en el que estemos perfectamente satisfechos. ¿Por qué es así? Si tenemos esa capacidad, si tenemos ese interés y nos esforzamos en ello, ¿cómo es que no conseguimos el desarrollar plenamente esa aspiración que todos compartimos? Y ahí es donde se dio cuenta, este es el descubrimiento importante, que el problema fundamental es que vivimos, podemos decir, enajenados de nuestra verdadera naturaleza. Es decir, que a pesar de que tenemos ese potencial de armonía que nos pide nuestra propia naturaleza, tenemos básicamente o esencialmente la claridad
y el conocimiento para poder, digamos, recobrar esa especie de, podríamos decir, armonía perdida. Por eso aspiramos todos a ello, porque hay algo dentro de nosotros que intenta recobrar esa armonía. No obstante, no somos capaces de conseguirlo. Es decir, hay algo que nos lo impide. Y en esa investigación vio que lo que nos impide ello es precisamente que hay algo que nos ha oscurecido, nos ha velado nuestro potencial. Esa especie de naturaleza que todos compartimos, de claridad, de conocimiento, sensibilidad, armonía, está impedida o oscurecida básicamente por una manera errónea de percibir la realidad. ¿Cómo es esto? Esta manera errónea de percibir la realidad, el Buda la denominó ignorancia o delusión. Depende de los libros, encontramos una traducción u otra. ¿Qué es esta ignorancia o delusión? Es una visión o percepción errónea de la realidad que hace que concibamos las cosas de manera dualista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que percibimos todo desde una noción de separación. Es decir, vemos la realidad fragmentada o dividida en básicamente dos partes. O lo que me considero que soy yo y todo lo demás. Es decir, que esta conciencia dualista nos hace concebir todo y experimentar en términos de yo y lo otro. Si os fijáis bien, veréis que esta es nuestra percepción habitual. Está tan arraigada, tan integrada en nosotros, que es espontánea, es natural, es como percibimos todo. Nosotros nos sentimos ahí dentro, dentro de quizá este cuerpo, ¿no? Aquí, y ahí fuera está el resto. Seguramente que todos tenéis esa misma sensación, porque de hecho es común, ¿no? Y esto es lo que nos hace estar en este estado de existencia. Entonces, esa noción de separación dualista, de yo y lo otro, no es la verdadera condición de las cosas, como ahora luego lo analizaremos. Pero, digamos que al sentirnos de esa manera, como seres autónomos o independientes o separados de todo lo demás, esto conlleva, primero, no vivir de acuerdo con la realidad, porque en la realidad no hay fragmentaciones. Si observáis, analizáis un poco de cómo son las cosas, os daréis cuenta de que esa noción de separación no tiene base real. Por ejemplo, nosotros ahora estamos aquí y estamos participando de esta situación en la que estamos en total contacto a través, por ejemplo, de los sentidos, de la mente, con lo que hay ahí, entre comillas, ahí fuera. Por ejemplo, ¿dónde empieza, digamos, mi visión y dónde acaba la realidad que estoy percibiendo con la visión? Es decir, que si investigo bien, no hay una verdadera separación entre el sujeto que está percibiendo y el objeto percibido. Aunque parezca esta separación, pero en realidad, por ejemplo, lo que estoy percibiendo es los fotones que de alguna manera actúan sobre el órgano visual, eso produce, etcétera. Es digamos, una experiencia que es conocida por la conciencia visual, que es interpretada por
la consciencia mental, etcétera, etcétera. Es decir, que esa noción de total separación de un y lo otro no es tan real. O por ejemplo, si tuviésemos una percepción mucho más fina, nos daríamos cuenta que nuestro cuerpo no acaba literalmente ahí, sino que hay toda una serie de partículas que están en constante movimiento, cambio, interactuando. De la misma manera, nuestro cuerpo es el resultado de la respiración, de la nutrición, lo que hemos comido, etc., ¿no? Nuestros propios conceptos o experiencias, a su vez, determinan lo que pensamos, lo que sentimos. Es decir, que cuando analizamos ese compuesto de lo físico y lo mental o emocional, en realidad es algo en constante interacción e intercambio. No hay nada separado o autónomo como la noción habitual e instintiva que tenemos. ¿Se entiende esto? Por tanto, esa noción de separación es algo erróneo, es una percepción errónea de la realidad. Esa noción dualista no existe realmente. Pero el problema no acaba ahí, no es simplemente, bueno, pues si vivo en otro mundo, pues bueno, igual me gusta, ¿no? Pero el problema es que eso nos desarmoniza. ¿Por qué? Primer resultado de esa experiencia dualista, de estar encerrado, podemos decirlo así, en nosotros mismos, es que nos sentimos solos. Hay una especie de soledad existencial que nos acompaña siempre. No me refiero a la soledad del domingo por la tarde, esto además, sino esa especie de estar siempre solos. Hay un punto en el que, por el hecho de separarnos, estamos separados y lo vivimos como soledad. Fijaros que la mayor parte de nuestra vida la pasamos intentando apaciguar, ¿no?, ese sentimiento de soledad, buscando compañía, buscando amigos, buscando pareja, buscando clubes sociales o cualquier otra forma de filiación que de alguna manera apacigua, calma ese sentimiento de soledad. Pero es que además, no acaba aquí, ahora estamos con las malas noticias, la cosa no acaba aquí, sino que, fijaros, esa noción de yo y lo otro nos lleva a tener una actitud de temor. Podríamos decir de temor. Temor porque realmente no sabemos cómo va a, digamos, todo eso externo, todo ese mundo externo, que además se mueve, cambia constantemente, cómo va a tratarnos. Es decir, hay una necesidad de control de todo eso externo que es ajeno a mí, no sé si me va a perjudicar o me va a ser beneficioso, y además, y sobre todo, una cosa importante, es que está en constante cambio y transformación. Si se estuviera quieto, estaría mucho más tranquilo, pero es que encima se mueve, cambia, se altera, con lo cual me puede alterar. ¿Os dais cuenta? Por tanto, eso es otra fase de ese estado de desarmonía que me hace responder ante esa situación básicamente con dos tipos de impulsos o maneras de reacción, que llamamos cerramiento o aversión. Fijaros y veréis cómo en nuestra vida estamos constantemente intentando conseguir algo o que suceda algo que pensamos que nos va a gustar o que es beneficioso, o bien intentando evitar o apartar algo, o cambiar para que suceda aquello que nos gusta,
o para que deje de suceder aquello que nos disgusta. Esto, si os dais cuenta, veréis que nos ocupa, ¿qué diría yo?, el 99% de nuestras vidas. ¿Os parece mucho o poco? ¿Qué diríais? Bueno, pues fijaros y veréis cómo constantemente, desde cambiar de postura, ahora que si necesito esto, ahora que me quito la chaqueta que hace calor, que ahora tengo que beber, que ahora lo contrario, que ahora necesito esto o lo otro, que ahora tengo que aprender a ver si encuentro una pareja realmente satisfactoria, que ahora esa pareja ya no me vale, a ver si me la consigo quitar del medio, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros y veréis cómo toda nuestra vida está dirigida básicamente por esas dos pulsiones. Conseguir o apartar. Y eso, además, si os fijáis bien, veréis que no lo hacemos de una manera relajada. Es algo que nos dirige, es una especie de mecanismo que nos tiene atrapados. Incluso, seguramente, hay momentos que dices, bueno, ahora me voy a sentar y voy a descansar un rato, ¿no? Voy a parar. Pero ¿qué pasa? Si os fijáis, veréis que la mente sigue pensando a ver si pasa esto o aquello, cómo lo consigo, a ver si evito esto de alguna manera, o lamentándonos por unas cosas, o euforizándonos quizá a veces por otras, pero estamos en perpetuo movimiento, en perpetuo actividad, no podemos parar. Incluso cuando queremos, se nos hace difícil, imposible. ¿Qué quiere decir? Que fijaros, esa percepción errónea de la realidad, podríamos decir incluso un pequeño error de interpretación de la realidad, fijaros cómo nos complica la vida, cómo nos desarmoniza. Porque, además, esas dos, digamos, pulsiones de aferramiento y aversión, ¿qué hacen? Que generemos toda una serie de emociones perturbadoras que nos aún hacen más intensa esa experiencia, esa lucha, esa desarmonía. Por ejemplo, sentimos deseo, codicia, aferramiento, sería uno de los aspectos, ¿no? Por otro lado, nos enfadamos, sentimos rabia, pueden generar en nosotros actitudes a veces como la envidia, los celos, etc. Es decir, que generan toda una serie de emociones perturbadoras que nos hacen actuar a su vez de manera desarmonizada, generando conflicto, sufrimiento a nosotros mismos y a los demás. Este sería, digamos, el problema. O mejor dicho, el resultado de habernos desentendido o habernos apartado de nuestra verdadera naturaleza. Generado un mundo insatisfactorio, desarmonizado, en el que experimentamos lo que el Buda en sánscrito denominó como dukkha. Dukkha es una palabra sánscrita que, si la traducimos, generalmente se emplea la palabra sufrimiento, pero en realidad esa palabra queda muy corta, no explica el sentido de esa palabra. Porque en realidad esa palabra incluiría no solo el dolor o la insatisfacción física o mental, sino también ese estado de insatisfacción ansiosa que hace que no podamos estar nunca razonablemente satisfechos.
Fijaros y veréis que no hay experiencia alguna, por interesante o placentera que sea, que se convierta en algo definitivo. Fijaros que con el tiempo va perdiendo la satisfacción o el interés y se convierte en insatisfactorio. Por ejemplo, supongamos que esta explicación que estamos haciendo ahora os resulta interesante y agradable, ¿no? Entonces, hay unos momentos que decís, qué bien, qué interesante, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo siguiera hablando indefinidamente y no pudierais moveros de la silla? Esto se podría hacer una película interesante con este tema, seguramente, ¿no? ¿Qué pasaría? Que al principio, uy, qué bien, después dirían, bueno, a ver si ya empieza a acabar, y se convertiría en una tortura, ¿no? Por ejemplo, en un texto describía una situación de este tipo, ¿no? En términos de alguien que es, que tiene, digamos, ¿cómo lo explicaría? Imaginaros un hombre o una mujer, es igual, que estuviera rodeada de lo que le gusta, sean hombres o mujeres, que estuvieran haciéndole cosas agradables. ¿Qué pasaría si eso no parase nunca? Se convertiría en una auténtica tortura. De la misma manera, no hay experiencia que sea satisfactoria en sí misma. Es decir, que todas se acaban transformando en insatisfacción. Por ejemplo, el comer, ¿no? Ahora, a lo mejor, dentro de un ratito, empezamos a tener hambre y pensamos, a ver qué habrá hoy para cenar, y vamos a comer. Al principio es muy agradable, pero de nuevo llega un punto que uno se queda saciado y la sensación cambia en una sensación de hambre, de que no está lleno, y lo que quiere es vaciarse, que es a ver si baja rápido la comida. ¿Suena esto? Primero a ver si entra rápido, y después a ver si baja rápido. Bueno, pues no hay experiencia que no esté condicionada de esta manera. Por tanto, a eso que el Buda llamó al dukkha del cambio, es decir, que todo cambia, ¿no? Nada permanece. No hay, por tanto, ninguna cosa física, o mental, o sensorial, que sea satisfactoria en sí misma. Por tanto, podemos ver que este estado, ¿no?, en el que vivimos, en el que buscamos constantemente la satisfacción en lo externo, dado que vivimos en ese dualismo en el que yo y lo otro, y dirigidos por el aferramiento y la aversión, estamos siempre intentando conseguir o apartar, eso nos mantiene en un constante estado de insatisfacción. Y aún hay un tercer nivel de este dukkha, ¿no?, que sería esa sensación de separación, que es, como hemos explicado antes, es algo que nos mantiene en un estado de malestar existencial. Si os fijáis, es algo mucho más sutil, pero que nunca nos permite estar plenamente armonizados. Por tanto, digamos que aunque nuestra naturaleza es un estado de claridad, porque si esto tendríamos que llegar a, digamos, a experimentarlo, y este sería el objetivo, de hecho, del budismo, luego lo explicaremos, digamos que nuestra naturaleza es un estado de claridad, es un estado de apertura, un estado de sensibilidad o armonía ilimitados. Pero al caer en ese dualismo, nosotros mismos nos apartamos, nos impedimos ese estado de armonía. De la manera que he venido explicando. Pero es que en ese estado de cosas, dirigidos por tanto por esa idea, esa noción dualista
y por esas pulsiones de aferramiento y aversión que generan a su vez estados emocionales perturbadores, que incluso a su vez nos hacen actuar de manera poco inteligente, causándonos sufrimiento a los demás, todo eso a su vez deja una predisposición a seguir actuando de esa manera. Porque fijaros, cuando estamos atacados, estamos dirigidos por esas emociones perturbadoras, ¿qué pasa? Que la noción egocéntrica, la noción de yo como ente separado, aún se refuerza más. Por ejemplo, acordaros la última vez que os enfadasteis. No sé si os habéis enfadado alguna vez, pero si lo habéis hecho, veréis cómo cuando estás enfadado todo es yo soy rotundo, la situación es rotunda, la causa o el objeto del enfado, ¿no? O la persona que me ha enfadado, la vemos como intrínsecamente negativa o mala, y por tanto todo es como aún más fuerte. Por tanto, de esa manera nos atrapamos en un círculo vicioso en el que cada vez solidificamos más esa noción egocéntrica de yo, y cuanto más lo tenemos, los mecanismos de aferramiento, aversión y demás, más fuertes son, que a su vez aún solidifican aún más otra vez el yo, y de esta manera vivimos atrapados en un estado de desarmonía en el que experimentamos esto que Buda llamó dukkha, ¿no? El sufrimiento, la insatisfacción, el malestar existencial, la desarmonía. Bueno, esta sería la enfermedad, ¿no? En la terminología clásica se emplea mucho en la explicación, ¿no? del budismo clásica, se emplea mucho esta metáfora, ¿no? De la enfermedad y lo que nos cura, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tiene curación esto? Es decir, ¿podemos erradicar este problema? ¿Podremos librarnos de esto? Y ahí es donde Buda descubrió que sí hay salida, hay solución. Podemos erradicar esto porque no es nuestra verdadera naturaleza. De hecho, todos los seres conscientes, vivos, tenemos, como os decía, esta naturaleza esencial, o es un estado primordial de claridad, básicamente podemos expresarlo en esos términos, de claridad, de apertura, de sensibilidad, que simplemente está impedido, está velado por todos esos, lo que llamamos oscurecimientos o velos cognitivos y emocionales. Los velos cognitivos que nos impiden ver la realidad tal cual es, totalmente interdependiente y armonizada, y emocionales porque estamos dirigidos por esas emociones perturbadoras como el aferramiento, la aversión, etc. Pero esos velos no son inherentes a nuestra naturaleza. Es algo que hemos creado. Por tanto, podemos librarnos de ello, podemos erradicar, desvelar todo ese potencial de claridad y armonía que hay en nosotros. Y eso es algo que todos los seres vivos y conscientes podemos hacer porque compartimos esa misma naturaleza. Hemos empezado diciendo que la prueba de ello es que todos aspiramos justamente a la armonía. Nadie, si le dijeran, ¿quieres estar en armonía? A menos que esté muy enfadado o sea el espíritu de la contradicción, seguro que dice que sí. Todo el mundo lo querría. Es más, todos aspiramos a ello y eso es una muestra de esa, naturaleza que es nuestra verdadera esencia. Por tanto, todo el camino budista, es decir, la práctica budista, el budismo, en definitiva, no tiene otro objetivo que desvelar
ese potencial, desvelar esa naturaleza y por tanto reconciliarnos con nuestra armonía natural. El Buda explica, o digamos que después de ese descubrimiento, él mismo descubrió que el camino, la manera, la forma de librarse de eso que nos oscurece y perturba y por tanto desvelar nuestra verdadera naturaleza y obtener así lo que se dio a llamar el estado de Buda. Buda significa despierto y quiere decir que el Buda despertó ese potencial. ¿Y de qué despertó? Despertó del sueño, de la ignorancia o de la delusión que impide vivirlo. Y de esa manera accedió a ese estado de plenitud del ser o despertar, que en sánscrito se llama Bodhi o el que lo consigue Buda. Y por tanto ese es el objetivo, digamos, final del camino budista. Entonces, ¿cómo es ese camino? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que practicar? ¿Cómo hay que vivir para conseguirlo? Esto es lo que en sánscrito se llama Dharma. Dharma es una palabra que explica realmente el camino, se refiere al camino, a la forma de vida, si queréis, la forma de práctica o la espiritualidad, depende de la terminología que queramos usar, o la forma de vida. Pero además, este término, curiosamente, este término Dharma, significa también verdad o realidad. Quiere decir que la esencia de este camino es, por tanto, descubrir o reconciliarse con la verdadera naturaleza de las cosas, cómo son realmente, y por tanto erradicar esa delusión ignorante que nos mantiene atrapados. ¿Cómo es este Dharma? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, más o menos. ¿Cómo es este Dharma? Básicamente, explicándolo de una manera muy sencilla, podemos explicarlo en la práctica y desarrollo de lo que se llaman 3 adiestramientos supremos, o 3 cosas que hay que cultivar o practicar. Si lo explicamos más esencialmente, diríamos que la idea fundamental es desaprender esos hábitos que nos perturban y la, digamos, delusión o ignorancia básica, y de esta manera armonizarnos con nuestra naturaleza. Esto sería lo que intentamos hacer. Y la manera de hacerlo, el budismo, explicándolo de una manera sencilla, básica, lo presenta en términos de estos 3 llamados adiestramientos supremos, que se refieren a la práctica llamada ética, la práctica de la calma mental, o a veces concentración, depende del contexto, y el desarrollo de la llamada sabiduría, o, digamos, podemos expresarlo en términos de una inteligencia penetrante que nos ayude a conocer la realidad tal como es. Estos 3 adiestramientos son las prácticas esenciales que propone el budismo para reconciliarnos con nuestra naturaleza primordial. ¿Qué son? Bueno, hablemos primero de la ética, que sería la base. Si de lo que estamos hablando es de un camino de armonización con la realidad, con las cosas, por tanto, digamos que un primer nivel de trabajo consistirá en armonizar nuestras acciones, armonizar nuestras relaciones con los demás, de manera que vayan en esa dirección que queremos. Si establezco relaciones conflictivas, violentas, o que, digamos,
cultiven o aumenten nuestras perturbaciones emocionales, obviamente nos estaremos apartando de lo que queremos hacer. Por tanto, lo que necesitamos es llevar una vida o cultivar una vida ética, que quiere decir actuar de acuerdo con eso que nos equilibra y que nos armoniza y que nos mantiene en un estado de paz, tranquilidad, de bienestar, que es lo que todos queremos. Por ejemplo, si pretendo conseguir la armonía, pero me dedico a cultivar acciones de tipo, pues no sé, violencia, matar, robar, mentir, insultar, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente todos sabemos que eso nos pone en un estado violento de malestar y incluso perjudica a los demás. Por tanto, si queremos ahondar en el camino de la armonía, tenemos que empezar por evitar todas aquellas acciones, actitudes o emociones que nos perturban o causan sufrimiento a nosotros mismos y a los demás. Porque hay aquí una cosa que es muy interesante, ¿no?, tener en cuenta, y es que lo que nos gusta a nosotros también les gusta a los demás, y viceversa. Por supuesto, no hablo de moda o de cosas superfluas, esto no tiene importancia, pero lo que está claro es que a nadie le gusta que le violenten o que le hagan daño, o lo maltraten, o lo insulten. Por el contrario, a todos nos gusta que nos cuiden, que nos traten bien, que nos consideren, etc. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Que a la vez que hacemos sentir bien a los otros, nosotros mismos nos sentimos bien. Por el contrario, cuando cultivamos actitudes o acciones, conflictivas o violentas, no solo hacemos sufrir a los demás, nosotros mismos estamos mal. Por ejemplo, cuando nos enfadamos. Cuando nos enfadamos estamos fatal. Y los demás huyen de nosotros como de la peste. No sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Probablemente nos cuesta verlo cuando lo causamos nosotros, pero cuando lo causan los demás es realmente muy claro, ¿no? Al revés es lo mismo. Por tanto, podemos decir que compartimos no solo esa naturaleza profunda o esencial, sino que compartimos esencialmente las mismas aspiraciones, los mismos gustos básicos, que es el deseo de estar felices y de no sufrir. Por tanto, un primer nivel de armonización es a ese nivel de la conducta externa, las acciones, las relaciones, etc., ¿no? Mantener una ética básica, natural, quiere decir que está de acuerdo con nuestra naturaleza, que es compartida, y por tanto cultivar aquellas acciones y actitudes positivas y evitar aquellas que podemos considerar negativas en cuanto que son causa de sufrimiento. Esta sería la base del camino, ¿no? Por tanto, sobre esa base, digamos que sería más a nivel externo, más de conducta, más de relaciones, más de forma de vida, etc. Sobre ese nivel luego nos damos cuenta que, independientemente de que actuemos o no nos relacionemos, nuestra mente está siempre activada. Es decir, que nosotros mismos, aunque estemos solos, eso no quita para que no tengamos las perturbaciones, no nos afecten. Es decir, que la gente piensa, bueno, si todo estuviera bien y tranquilo, seguramente sería feliz. Pero no sé si habéis probado a iros a estar solos una temporada. Entonces te das cuenta de todo lo que te perturba internamente. Es decir, que aunque consigamos establecer una cierta vida tranquila, más o menos equilibrada externamente,
aún queda todo el mundo interior. Y a que ahí, todas esas, lo que decíamos antes, ¿no? Todas esas perturbaciones emocionales y cognitivas son las que siguen aún funcionando y nos impiden estar en paz, en calma. Por eso necesitamos ese otro adiestramiento, si queréis, más interno o sutil, que consiste en lo que llamamos calma mental o concentración. ¿Qué quiere decir? Que habitualmente, la mayoría de las personas, nuestra mente está dirigida por esas perturbaciones y básicamente aferramiento y aversión. Incluso cuando queremos estar tranquilos, como antes explicaba, nos resulta imposible, la mente no nos deja. Nos vamos una y otra vez al pasado, al futuro, y siempre con inquietud. Fijaros si queréis que siempre que huimos o estamos atrapados es porque hay algún temor o algo que evitar, como decíamos, o algo que conseguir o desear. Con lo cual, la mente difícilmente está en paz, está siempre agitada. Bien, aquí es donde interviene este adiestramiento de la calma mental, que consiste básicamente en desaprender el hábito de identificación con todas esas inquietudes. En vez de dejarnos atrapar, seguir, cultivar con todo eso, aprender un estado de presencia en el presente, pero con tranquilidad y libertad. Es decir, ser nosotros los que dirigimos la mente y que no sea la mente la que nos